Bienvenidos, estimados hermanos, a su programa Semilla de Fe y Esperanza. Un abrazo cordial de parte de tu hermano en Cristo, Marvin Corado, quien ahora quiere compartir con cada uno de ustedes un nuevo tema de reflexión espiritual. Un tema de pura autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente la autoridad que a usted y a mí nos hace falta para caracterizarnos, para parecernos a nuestro Señor Jesucristo. La autoridad, el poder que Él tenía con su forma de hablar, eso asombra a aquella gente de aquel tiempo. Y eso es lo que muchas veces también a cada uno de nosotros nos hace falta. Pensamos que la autoridad consiste en gritar, ¿verdad? Como pasa en algunos oradores, predicadores, que creen que en el grito está para transmitir miedo, temor, o que lo respete el enemigo. Y no es así. El enemigo es un personaje que usted creo que ya lo sabe. Él intuye lo que uno es. Recuerde que es un espíritu que tiene también poder. Por lo tanto, Él reconoce que Cristo era Dios. Jesús, voy a decir así, ¿verdad? Porque en el tiempo nadie lo conocía todavía, no entendían que Él era el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Sino que Jesús, el hijo de José y de María. Sin embargo, Satanás, que estaba dentro de aquel personaje, que estaba poseído en ese cuerpo, sí reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Lucas capítulo 4, versículos del 31 en adelante. Ahí nos vamos a ubicar. Bajó a Cafarnaúm, población de Galilea, y los sábados les enseñaba. La gente quedaba asombrada de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Escuche lo que decíamos, hablaba con autoridad, no de grito, sino que el tono, el poder de Dios, cuando Él hablaba, aquellas mismas personas sentían, veían el reflejo de Dios en Él. Claro, como dije hace unos segundos, hoy si nosotros entendemos que era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, pero en aquel tiempo no. Y aún así ahora hay gente que no quiere reconocer que solo Cristo tiene poder, autoridad para ayudarnos a resolver, ya sea problemas grandes, graves, enfermedades graves, cualquier circunstancia, acudir a la autoridad, al poder de Jesucristo. Había en la sinagoga una persona que tenía el espíritu de un demonio. Es decir, que en esa oportunidad que Cristo estaba predicando en la sinagoga, habían llevado a un hombre que tenía un espíritu del demonio dentro. Entonces se puso a gritar a grandes voces: ¡Ah! ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Oiga, sé quién eres. Imagínese, hermano, el enemigo conoce quiénes somos nosotros. Si somos personas realmente de autoridad de Dios, o somos personas solamente que aparentamos tener a Dios en nuestra vida, en nuestra perseverancia. ¿Cuál es el reflejo que damos nosotros de Dios? ¿Cuál es el reflejo que ven las personas en nosotros de Dios? Que vean a Dios en nosotros. Eso no es que nosotros seamos Dios, cuidado, porque eso sirve muchas veces de tentación, de soberbia para los líderes. Que soy el gran fulano, que soy la gran doña fulana, que soy el mejor, que soy la mejor en este ministerio, en este apostolado, en este movimiento, en esta predicación, en este
etc. Satanás conoce lo que hay dentro de nosotros, la sinceridad o la hipocresía que hay en nosotros. ¿Somos realidad en la perseverancia o somos, hermanos, pura fantasía, superficial, solamente apantallando en la comunidad? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Oiga, ya no le dice el hijo de José, Jesús de Nazaret. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le mandó que se callara y que saliera de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Todos quedaron pasmados y se decían unos a otros: ¿qué palabras esta? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y los hace salir. Así que su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fama de Cristo se comenzó a difundir, se extendió por todos los lugares de la región. Ustedes saben de que sin autoridad de Dios, una persona por sí sola, por sí propia, no puede expulsar un mal espíritu. Muchas personas han quedado enfermas espiritualmente por andar queriendo expulsar demonios sin, número uno, sin la autoridad de Dios. Sin autoridad de Dios significa sin andar preparado bien espiritualmente, es decir, sin tener activo en sí los sacramentos. Una persona que anda expulsando demonios, reprendiendo demonios, sin estar bien confesado, sin estar comulgando el cuerpo de Cristo periódicamente, no tiene autoridad en sí. Más aún, si no da reflejo de Cristo en su forma de hablar, de actuar, de comportarse, de sentir y de pensar, el enemigo conoce lo íntimo de la persona. Le recuerdo en aquella oportunidad, unos jóvenes, eso que lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, unos jóvenes pensaban de que porque eran hijos del gran sacerdote, tenían poder y autoridad como Pedro, como Pablo, de expulsar demonios. Y cuando aquellos muchachos reprendieron aquel mal espíritu, les dijo el mal espíritu: yo sé quién es Pedro y quién es Pablo, quién es Cristo, pero ustedes quiénes son. Oiga usted, quiénes son, es decir, no son nada, no son nadie, aunque crean que porque son hijos del sacerdote, y los hijos de los sacerdotes en aquel tiempo también eran futuros sacerdotes, al igual que su papá, pero no tenían la autoridad de Jesucristo, no tenían un buen testimonio, un buen corazón, no tenían ese santo temor que hay que tener de Dios para que Dios nos respalde, para que Dios nos cuide y nos guarde a la hora de enfrentarnos ante circunstancias de estas. Estimados hermanos, hoy en día, toda persona que no quiere doblegarse ante la palabra de Dios en la predicación de una santa misa, de una asamblea, de una celebración de la palabra, un retiro espiritual, no quieren doblegarse, es decir, no quieren dar el buen testimonio, no quieren convertir esa vida equivocada, una mala vida que traen de años. No puede pensar una persona que porque ya fue a un retiro, ya está preparado, preparada para exhortar, reprender, para andar sacando malos espíritus en oraciones. Tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos, tenemos que andar una vida, dije yo, de sacramento, una vida de santidad, una vida de justicia, una vida, hermano, sin reprensión, para que el Señor, repito, nos respalde, nos guarde, nos cuide,
a la hora de enfrentarnos ante un mal espíritu. Una persona que está endemoniada, una persona que está trastornada. A veces también no hace falta tener un poco más de conocimiento. Personas que tienen trastornos nada más psicológicos, emocionales, y nosotros ya creemos que está poseída por un mal espíritu. Y andamos diciendo, gritando, expulsándolo si no es mal espíritu. Porque hay casos que son tratables con la ciencia médica y psiquiatra. Hay casos que son para los psiquiatras, que ellos con sus terapias, con sus conocimientos, con la ciencia de la medicina, les puede ayudar también. Cuidado con que hagamos dictámenes a la rápida y decir, no, este es mal espíritu, está endemoniado. A veces los malos espíritus están ahí encerraditos y nosotros, lo acabo de mencionar, cuando no le hacemos caso a Dios. Cuando nos dice que salgamos del adulterio y no le hacemos caso a la palabra de Dios, seguimos viviendo en adulterio, seguimos ofendiendo el matrimonio, el sacramento, la gracia de Dios, ofendiendo a la esposa, o si es hembra, ofendiendo al esposo en el adulterio, y ahí no pasa nada. Como decimos a veces, ponemos el ejemplo del pato. Al pato le echan agua, le echan agua, le echan agua, y no se empapa nunca porque el agua desliza por las plumas. El pato se va a zambutir en el agua, en el estero, en el río, ¿verdad? En los charcos, no se empapa, solo está jugando ahí con las plumas, pataleando el lodazal, y nunca se empapa hasta la piel, hasta la carne de agua, de lodo, porque las plumas no se lo permiten. Cuidado, muchos de nosotros estamos poseídos por espíritus de brujería, que andamos en los centros de brujería, andamos, hermano, ahí en el pecado, deseándole el mal a la otra persona, que se muera, y escuchando la palabra de Dios, diciendo amén cada rato, gloria a Dios, cada momento. Cuidado, el demonio es astuto. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más con la reflexión del Evangelio. Bendiciones para todos.